Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo momento de estudio de la palabra del Señor. Comenzamos el programa El Rollo del Libro. Qué gusto nos da en poder invitarle a que se una con nosotros a estudiar la palabra del Señor. Le animamos que se tome usted un tiempo con nosotros para estudiar las Escrituras. Usted va a invertir tiempo, no lo va a perder y será edificado. Debe de tener desde un punto básico de estudio su Biblia y algo con qué apuntar, pero si usted puede ir más allá y profundizar más su espacio de estudio bíblico, aquí le damos las siguientes recomendaciones. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Ahora escuchemos la introducción. Para introducir este estudio, déjeme hablarle rápidamente de un contexto de este libro, de esta historia. El libro de Samuel tiene 2 referencias, el primer y segundo libro de Samuel. Estos 2 libros estaban unidos en uno solo en la Biblia hebrea. Y esto nos cuenta en detalle los días finales de la teocracia. Esta palabra es una palabra que nos ayuda a entender que era Dios gobernando directamente a través de los jueces. Y los primeros tiempos del reino, Israel rechaza a Dios como su rey y ellos querían tener rey como otras naciones. Lo vamos a ver más adelante. El primer rey de Israel fue Saúl, un hombre de hermosa apariencia, un guerrero, pero no de obediencia a Dios. Cuando Saúl murió, David, a quien Dios había escogido, fue instalado como rey. Y estos libros cubren la vida de David, junto con el relato de Samuel, que fue el último de los jueces. Estamos hablando de un periodo de 130 años. Periodo de la vida de Samuel, de Saúl, de David. Este libro o estos libros, el primer libro de Samuel, es la continuación de los jueces. No olvidemos que había una anarquía, había crisis política, crisis espiritual, y en medio de esto nace Samuel, con 12 tribus independientes y muchos enemigos. Estos últimos con ciudades-estado donde se establecía pequeños gobiernos o pequeños reinos, y el centro de adoración era un lugar que se llamaba Silo. Dios quería ser el rey de Israel, pero repetimos, Israel quería un rey humano porque era lo que miraba de las otras naciones y piden un rey y rechazan a Dios. Vamos a continuar el estudio y hoy nos vamos a ocupar en esta oportunidad de 36 versículos que contiene el primer libro de Samuel, capítulo 2. Bienvenidos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí.
El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla. Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. presentamos ahora el segmento número 1. Vamos a la lectura en este primer segmento. Una última lectura. Un buen estudiante necesita leer varias veces lo que quiere estudiar antes de profundizar. Vamos a tomar la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Comenzamos la lectura, capítulo 2 de 1 Samuel. Ana oró lo siguiente: en el Señor se alegra mi corazón. Me fortalezco en el Señor. Me río de mis enemigos. Estoy muy feliz de mi victoria. No hay Dios santo como el Señor. No hay otro Dios, solo tú. No hay roca como nuestro Dios. No sigan haciendo alarde, ni hablen con orgullo, porque el Señor Dios lo sabe todo. Él guía y juzga a la gente. Se quiebra el arco de los soldados fuertes, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida en abundancia ahora tienen que trabajar para conseguir alimento. En cambio, los que antes tenían hambre ahora engordan de tanto comer. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7. En cambio, la mujer que tenía muchos hijos está triste porque sus hijos se fueron. El Señor da la vida y la muerte. Él envía a la gente al sepulcro y la puede resucitar para que viva de nuevo. El Señor a unos da pobreza y a otros riqueza, a unos humilla, pero a otros enaltece. Él levanta del polvo a los pobres, les quita su tristeza, les da importancia a los pobres sentándolos con príncipes en el lugar de los invitados de honor. El Señor hizo todo el mundo y todo el mundo le pertenece. Guía los pasos de los que son fieles para que no tropiecen, pero la gente mala será destruida. Caerán en obscuridad, no triunfarán por sus propias fuerzas. Señor, quebrántalos cuando desde el cielo envíes truenos contra tus enemigos. El Señor juzgará lo último de la tierra, fortalecerá a su rey y dará poder a su rey elegido. Elcana regresó a su casa de Ramá, pero el niño se quedó en Silo para servir al Señor bajo la supervisión del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran perversos. No les importaba el Señor, ni la manera en que se suponía que los sacerdotes deberían tratar al pueblo. Lo que los sacerdotes debían hacer para el pueblo era lo siguiente: cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, el sacerdote debía colocar la carne en una olla de agua hirviendo. Luego el ayudante del sacerdote debía tomar un tenedor grande de 3 dientes para sacar un poco de carne de la olla. El sacerdote tomaba solo la carne que se sacaba con el tenedor, y eso es lo que debían hacer los sacerdotes con todos los israelitas que ofrecían sacrificios en Silo. Antes de quemar la grasa en el altar, el ayudante hablaba con el que estaba por ofrecer el sacrificio y le decía: «Dale al sacerdote algo de carne para asar, pues no te aceptará carne cocida». Si el hombre contestaba: «Primero quema la grasa y luego puedes tomar lo que quieras», entonces el ayudante del sacerdote contestaba: «No, dame la carne ahora. Si no me la das, te la quitaré a la fuerza». De esta manera, Ofni y Fines mostraba que no respetaban las ofrendas presentadas al Señor. Este era un pecado muy grave ante los ojos del Señor. Pero Samuel servía al Señor como ayudante vestido con un efod de lino. Cada año, su mamá le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba a Silo con su esposo para ofrecer sacrificio anual. Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: «Que el Señor te dé más hijos con Ana en pago del niño que Ana prestó y dedicó al Señor».
Elcana y Ana regresaron a casa, y el Señor fue bondadoso con Ana, concediéndole 3 hijos y 2 hijas, mientras Samuel crecía sirviendo al Señor. Elí era muy anciano. Con frecuencia oía sobre las cosas que sus hijos les hacían a los israelitas en Silo, y también que sus hijos se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la carpa de reunión. Él les dijo a sus hijos: el pueblo me cuenta todo el mal que ustedes hacen. ¿Por qué actúan así? Déjense de eso. El pueblo del Señor está hablando mal de ustedes. Si alguien peca contra otro ser humano, tal vez Dios le ayude, pero si alguien peca contra el Señor, entonces ¿quién va a poder ayudarle? Pero como los hijos de Eli se negaron a escuchar, el Señor decidió matarlos. Entretanto, el joven Samuel seguía creciendo, agradando al Señor y al pueblo. Un hombre de Dios fue a Elí diciéndole: el Señor dice, tus antepasados fueron esclavos de la familia del faraón, pero yo me manifesté ante ellos. Elegí a tu tribu de entre todas las tribus de Israel para que fueran mis sacerdotes, ofrecieran sacrificios en mi altar, quemaran incienso y usaran el efod. También dejé que tu familia recibiera la carne de los sacrificios que me ofrece el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué miras con desprecio mis sacrificios y ofrendas? ¿Honras a tus hijos más que a mí? ¿Engordas con lo mejor de la carne, siendo que el pueblo de Israel me ofrece esa carne a mí? El Señor Dios de Israel prometió que la familia de tu papá le serviría para siempre, pero ahora el Señor dice: eso nunca honraré al pueblo que me honra, pero al que se niegue a respetarme le irá mal. Se acerca la hora en que destruiré a todas tus descendientes. Nadie de tu familia llegará viejo. Le irá bien a Israel, pero a tu casa verás que sucederán calamidades. Nunca habrá ancianos en tu familia. No acabaré de una sola vez con tus descendientes. Uno de ellos continuará sirviendo en mi altar y llegará viejo. Sin embargo, los demás morirán al filo de espada. Te daré una señal. Tus 2 hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Yo mismo pondré un sacerdote fiel que me escuchará y hará lo que yo quiero. Fortaleceré a su familia y siempre servirá ante el rey que he elegido. Entonces toda la gente que quede de tu familia vendrá y se inclinará ante él. Rogarán por un poco de dinero o un pedazo de pan. Por favor, dame trabajo como sacerdote para tener algo de comer. Diferencia número 2 entre leer y estudiar la Biblia. La diferencia radica en la intención. Leyendo generalmente se realiza obteniendo información básica, entretenimiento o inspiración, pero estudiar, la intención es adquirir conocimiento y habilidades, generalmente de forma sistemática. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Avanzamos hacia el segmento número 2. ¿Listos para tomar apuntes? Vamos a tomarnos un espacio de comentarios, de datos. Comenzamos. En el capítulo anterior vimos cómo Ana oraba por un hijo. La incapacidad de Ana para concebir había sido una carga para ella. La otra esposa de Elcana, Penina, a menudo provocaba a Ana a punto de hacerla llorar por no tener hijos. Entonces Ana clamó al Señor desde lo más profundo de su corazón y el Señor obró un milagro en su vida dándole un hijo. Ana dedicó este niño al Señor. Y en esta ocasión en particular, ella lleva a Samuel al templo de Silo y lo va a dejar allí para que Elí, el sacerdote, lo criara y lo entrenara en el servicio al Señor a tiempo completo. En los versos 1 al 10, hermanos, Ana se detuvo por un momento para expresar su profunda gratitud, para adorar al Señor por lo que Él había hecho al darle un hijo. Seguramente Ana, llena del Espíritu de Dios,
empezó una alabanza que se convirtió en una profecía para su nación. Y esto contrasta claramente con la situación en la que se encontraba en el último capítulo, ya que en esta sección vamos a tomar por un momento para echarle un vistazo a esta profecía. Ana comienza con una alabanza de alegría delante de Dios. Hermanos, es importante que nos percatemos cuál era el gozo de Ana, el deleite de Ana. Uno pensaría que Ana estaba exaltando al Señor por su hijo después de tantos años de esterilidad. Pero cuando uno se da cuenta de la alabanza que le presenta a Ana a Dios, el objeto de la adoración, de la alegría, del regocijo no estaba en Samuel, estaba en Dios. Por eso dice, mi corazón se regocija en Jehová. El nacimiento de Samuel significaba que Dios estaba a favor de ella. El Señor no la había abandonado. Y el anhelo profundo de Ana era honrar a Dios, bendecir al Señor. Entonces esto claramente demuestra la gratitud que había en esta mujer por el nacimiento del niño. Al darle un hijo, Dios le mostró que no se había olvidado de ella. Fue un regalo del corazón de Dios para Ana, lo cual ella lo demuestra con una alabanza y con esa gratitud que todos deberíamos de tener. Observemos algo más en este verso 1, que Ana declara que el Señor, su cuerno se había levantado en alto. El cuerno era un símbolo de honor y fuerza. Cuando un cuerno se levantaba, era porque estaba listo para la batalla. El cuerno inclinado era aquel que estaba humillado y avergonzado. Y esta era la situación de Ana antes de su petición. Ella siempre estaba inclinada porque vivía en vergüenza, estaba deprimida, agonizaba en su corazón. Pero ahora que Dios le había concedido un hijo, esa vergüenza y deshonra ya no estaban. Así que podía levantar su cabeza, podía levantar el cuerno. Ella se sentía honrada. Y era Dios que había levantado su cuerno. Era Dios quien le había quitado la vergüenza. Dios, el Dios de toda creación, se había inclinado desde el cielo para tocarla de manera particular. Es algo bien difícil de entender completamente por qué Dios hace eso, para sacar a una persona de su vergüenza. Pero si lo hizo con Ana, ¿podrá fijarse Dios en nosotros? Por supuesto que sí. Dios es bueno. Él se inclinó hacia Ana y tocó la necesidad, sanó su vientre, curó su dolor, restauró su alma. Y lo mismo puede hacer Dios por nosotros. Ana podía haberse jactado sobre sus enemigos. No olvidemos que la esposa de Elcana, Penina, la había humillado varias veces. Pero ella no hace eso. Sus pensamientos están girando alrededor de Dios, no de sus enemigos. Entonces ella se deleita en lo que el Señor está haciendo su vida, ya que la había liberado de su dolor, de su depresión. Luego en el verso 2, Ana, ensalzando el nombre del Señor, ahora nos va a llevar a recordar el Dios de Israel, diciendo que no hay nadie como Él en santidad, que Dios siempre hace lo que es correcto. Ella ahora reconoce que Él era completamente inocente de toda maldad e iniquidad. Al decir esto, entonces, está renunciando su propia culpa e impaciencia mientras espera en Dios la respuesta a sus oraciones. El verso 2, Ana está declarando que no había nadie fuera de Dios. ¿Qué significa esto? Está dedicando una honra solo a Él
ella lo adoraba solo a él, lo reconocía solo a él como su Dios. Por eso ella expresa que es su roca. Ella sabía que podía acudir a él en un momento de necesidad. En el versículo número 3, Ana empieza a hablar proféticamente y habla de la gente orgullosa y arrogante. Ella les advierte que no hablarán con orgullo. Y es que estos individuos tenían grandes planes, se jactaban de lo que iban a hacer. Y Ana entendió la fragilidad y la impotencia de los seres humanos sin Dios. Ella era impotente sin Dios. Su propio útero era estéril, pero cuando honró a Dios, Dios obró. Entonces ahora Ana recuerda a todos aquellos que hablan con arrogancia sin tomar en cuenta a Dios. Un día Dios va a pesar sus obras y van a ser juzgados. Ese día de juicio, los arcos del guerrero se romperán. Así dice el verso 4, el guerrero más fuerte no podía estar de pie ante el Señor ese día. Eso significa que aquellos que tenían todo lo que necesitaban en la vida, pero rechazaban a Dios, de repente se iban a encontrar vacíos, indefensos. Pero aquel que es humilde, verso 4, los que tropezaron en esta vida, dice, serían armados con la fuerza del Señor. Los que tenían hambre no volverían a tenerla. Aquellos que no pudieran tener hijos conocerían la bendición de su Señor. Y en el verso 5 habla de la mujer estéril que da a luz 7 hijos. El número 7 es plenitud. Entonces aquí Ana está diciendo que Dios levanta a aquellos que esperan y confían en Él y buscan su ayuda, como lo que ella está experimentando. Ana está proclamando, hermanos, que el Señor traía tanto la vida, pero también la muerte, dice el verso 6. Él había traído vida en su matriz, que estaba muerta. Era el autor de la vida, pero que también iba a juzgar a aquellos que se apartaban de Él. Dios era el que da riqueza y el que da pobreza. Todo lo que tenemos viene de Él. Y así Él puede quitárnoslo. Es difícil entender esto por todo lo que hoy escuchamos. Dios exalta a los que son humildes, pero humilla a los que son arrogantes. El Dios de Israel es un Dios que levanta del polvo a los pobres y levanta a los necesitados de la ceniza para sentarlos con los príncipes. Vea usted el verso 8, cómo Ana está segura de que los cimientos de la tierra son de Dios. Él fue el quien la fundó, Él fue el quien las puso, y no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay enemigo demasiado grande para Él. Ana también nos recuerda en esta profecía que el Señor guarda los pies de sus santos. Es decir, Él los protege. Está donde ellos están. Está para guiarles, para dirigirles en cualquier situación. Y este no sería el caso para los malvados, pues serían silenciados en la oscuridad. También Ana hace una declaración muy profunda en el verso 9. Ella dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Hermanos, en nuestros días es fácil pensar que la victoria les pertenece a los fuertes. De hecho, admiramos a aquellos que parecen tenerlo todo bajo control. Pero esta alabanza y profecía nos recuerda que la victoria no es de los fuertes, porque los fuertes van a caer tan rápido como los débiles. La flecha del enemigo no solo alcanza a los débiles, Dios derriba tanto a los fuertes como a los débiles. ¿Por qué? Porque no es nuestra fuerza la que nos va a salvar, es Dios. Ana confiaba en que los que se oponían al Señor deben ser destruidos. Por otro lado, aquellos que lo aman y honran
Conocen su fuerza y su poder y fortalece y va a ungir a los suyos. La verdadera fuerza y la victoria vienen solo del Señor. Y esta es la alabanza de Ana. Seguidamente, el capítulo 2 nos habla de la condición espiritual de Israel en los días de Samuel. Y aquí nos toca una familia, Elí con sus 2 hijos. Es un contraste con la familia de Samuel. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, sirvieron como sacerdotes en Silo. Aunque se desempeñaron en este servicio, eran malos. Dice el verso 12 que no tomaban en cuenta al Señor. No se preocupaban por gloriar a Dios, ni lo respetaban ni lo honraban en su servicio. Y aquí nos explica cuál era las cosas que el sacerdote hacía, y esto lo hemos visto en el Pentateuco, en Levítico 7, en Levítico 10, en cuanto a las ofrendas que presentaban. Resulta ser que estos muchachos robaban a las personas que ofrecían el sacrificio, tomando lo mejor de la carne para ellos y tomando más de lo que les correspondía según la ley. Estos muchachos no solo estaban robando a los que presentaban sus ofrendas, sino el pasaje que leímos deja bien claro que le robaban a Dios. En el verso 15, requerían un regalo de la persona que ofrecía el sacrificio antes de que la grosura fuera quemada a Dios, y que solo aceptarían carne cruda que tuviera grosura. Al hacer esto, estaban tomando la grosura para sí mismo y no se la ofrecían a Dios. Luego encontramos en el verso 16 que si la persona que ofrecía la carne pedía que primero se quemara la grosura según la ley, el siervo del sacerdote decía, no, sino dámela. Bueno, resulta ser que Ofni y Finés no hacían eso, de tal manera que estaban despreciando la ofrenda del Señor. Seguidamente, hermanos, vemos que estos muchachos, hijos de Elí, ministraban, pero también Samuel ministraba en la presencia del Señor. No eran buenos tiempos para Israel. Los siervos de Dios estaban lejos de él. Elí había podido criar hijos que respetaran al Señor, pero ahora se le había dado la responsabilidad de enseñar a Samuel los caminos de Dios. Humanamente hablando, Samuel podría haber tenido mejores maestros o mejor mentor. Sin embargo, Dios permitió que fuera Elí el que ayudara, criara a Samuel y lo instruyera. No se nos dice qué estaba haciendo Samuel en esos días mientras servía al Señor con Elí, pero es bueno percatarse que en el verso 18 dice que vestía un efod de lino. El efod era una prenda que solo los sacerdotes que ministraban podían usar. Verso 19 nos dice que cada año la mamá de Samuel le hacía una túnica pequeña y se la llevaba hasta donde él estaba, porque subían con su esposo a ofrecer sacrificios. Entonces, al hacer esta túnica para Samuel, Ana le recordaba su preocupación y amor por él, pero también entendía el compromiso y el llamado que Samuel tenía. Veamos que en el verso 21, el Señor escucha esta bendición de Elí al traer una palabra de misericordia a Ana y Elcana, el cual nos dice que siguieron teniendo más hijos. En el verso 22 retomamos otra vez la vida de estos muchachos Ofni y Finés que habían estado escondiendo de su padre Elí algo de lo que él estaba haciendo. En el verso 22 entendemos que fue solo cuando Elí era muy anciano que
escuchó todo lo que hacía sus hijos. Y esto nos da a entender que Elí no había tenido cuidado de velar por los sacrificios diarios, sino que dejó este asunto en manos de sus hijos. No parecía estar bien relacionado con la gente ni con sus hijos. Mire qué interesante. También vemos que estos muchachos dormían con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. El papel que estas mujeres jugaban en la adoración en aquella época no está muy claro. Sin embargo, se vislumbra acá en el texto la inmoralidad de aquel momento. Cuando Elí finalmente se enteró de lo que estaban haciendo sus hijos, los reprendió. Él les advirtió del mal que estaban haciendo y les recordó que Dios los juzgaría. Los hijos de Elí escucharon a su papá, pero sus palabras no cambiarían sus caminos. Hermanos, puede ser importante que percatemos de que si Elí le habló a sus hijos acerca de sus malos caminos, él no les impidió que sirvieran. Es decir, que cada vez sus pecados se iban dando y no había un hasta aquí. Elí no tuvo esa acción delante de sus hijos. Pero viene un momento donde llega un profeta y va a traer una palabra dura de reprensión. El profeta le recuerda a Elí, eso está en el verso 27, que el Señor se había revelado a la casa de su padre cuando estaban en Egipto. A través de su liberación de Egipto, el Señor demostró su poder y amor por su pueblo. Escogió a sus antepasados, está hablando de la familia de Elí. El profeta le preguntó a Elí por qué despreciaba los sacrificios y las ofrendas que Dios le había prescrito al tomar lo que no les pertenecía. El profeta le pregunta a Elí por qué honraba a sus hijos más que a Dios. Qué duro es esto, hermanos. En el verso 30, el profeta le dice a Elí que Dios lo va a juzgar a él y a su familia por sus obras. Si bien Dios prometió que la casa de Elí serían sus sacerdotes para siempre, a causa de su infidelidad, había roto esa promesa y sufrirían las consecuencias. El profeta también le dice a Elí que vendría el día que la fuerza de la casa de su padre sería cortada, que la maldición de Dios seguiría a su familia, que nadie de la línea familiar de Elí llegaría a la ancianidad. En otras palabras, hermanos, sus descendientes iban a estar muriendo prematuramente. No vivirían largas vidas, no serían prósperos. Y que Dios va a levantar un sacerdote fiel para reemplazar a Elí y a sus hijos malvados. Y ese sacerdote sí iba a seguir la ley de Dios y haría lo que él quisiera. Dios iba a establecer un nuevo sacerdocio con una bendición fresca. La familia de Elí entonces se inclinaría ante ese sacerdote pidiéndole un bocado de pan y suplicando incluso las tareas más insignificantes para ayudar a alimentar a sus familias. El capítulo cierra que Dios, hermanos, toma en serio lo que está haciendo. Y hay una frase que vamos a verlo constantemente. Dios honra a los que le honran. Muy bien, con esto entonces cerramos nuestro segundo segmento. Diferencia número 3 entre leer y estudiar la Biblia. Cuando lee, su enfoque es superficial, ya que no necesariamente implica una comprensión profunda o un análisis detallado. Pero el enfoque de estudiar la Biblia es más profundo y requiere concentración, análisis crítico y en ocasiones repetición para retener la información. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro.
Pasamos a el segmento número 3. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Bueno, ahí usted escuchó un adelanto de cómo trabajamos el bosquejo. Son 4 pasos. Allí usted esté listo con su libreta. Lo vamos a guiar. Y ahora corresponde el primer paso. Averiguamos en este paso qué es lo que habla todo el capítulo. Ahorita ya descubrimos que son 36 versículos. Tenemos un panorama general, pero vamos a ordenar nuestras ideas en base al texto que está aquí escrito. ¿Será que estos 36 versículos hablan de una sola cosa o hay 2, 3, 4 cosas? Bueno, las lecturas y el comentario nos ayudan a entender mejor para la clasificación que vamos a hacer. El pasaje de 1 Samuel 2 nos está hablando, hermanos, de 2 temas importantes. Apúntelos, por favor. Número 1. 1 Samuel 2 nos habla de una alabanza y profecía de Ana. Alabanza y profecía de Ana. Y eso lo encontramos desde el versículo número 1 hasta el versículo número 10. Esos primeros 10 versículos se enfocan en una alabanza que proclama Ana, pero a la vez una profecía que ella va a declarar. Luego el verso 11 deja la alabanza y la profecía y nos va a contar una historia. Desde el verso número 11 hasta el final, que es el versículo número 36, la historia que vamos a observar es el contraste entre la vida de Samuel, que es una vida fiel, y la vida de los hijos de Elí, que son malos. Entonces, el título de esta segunda parte del capítulo 2 es Contraste entre la fidelidad de Samuel y la maldad de los hijos de Elí. Repito, contraste entre la fidelidad de Samuel y la maldad de los hijos de Elí. Y como ya indiqué, esta historia se desarrolla desde el verso número 11 hasta el final. ¿De qué nos habla entonces el capítulo 2 del primer libro de Samuel? De 2 cosas. Número 1, una alabanza y una profecía de Ana. Y número 2, el contraste entre la fidelidad de Samuel y la maldad de los hijos de Elí.
Estamos en el paso número 2. Ya nos hemos enterado de los 2 temas de este capítulo. Ahora vamos a seguir partiendo y lo vamos a hacer en bloques. Quiero que usted observe que la primera parte del capítulo, que es la alabanza y la profecía de Ana, del verso 1 al 10, acá no vamos a hacer la partición. No hay necesidad porque los 10 versos es un solo bloque. Ambos conllevan alabanza a Dios y profecía de Dios. No es que primero fue la alabanza o segundo fue la profecía, no. Se van entrelazando. Entonces por eso en un solo bloque vamos a mantener sin necesidad de partir el verso 1 al 10 en un solo bloque y lo vamos a dejar como alabanza a Dios y profecía de Ana. Pero el segundo punto, la segunda parte del capítulo, del verso 11 al final, que dijimos que ese contraste entre la fidelidad de Samuel y la maldad de los hijos de Elí, a estos versos del 11 al 36, sí vamos a partirlo y vamos a hacerlo en 4 partes. Así que apúntelas, por favor. Primera parte. El primer bloque que vamos a hacer de la segunda parte de 1 Samuel 2 aparece del verso 11 al verso 17. Son 6 versos. Del verso 11 al verso 17. Estos 6 versos los vamos a titular de la siguiente manera: los hijos de Elí y su pecado. Los hijos de Elí y su pecado, del verso 11 al 17. Esta es nuestra primera parte o primer bloque de la parte 2 del capítulo 2. Vamos al segundo bloque. El segundo bloque lo vamos a tomar del verso 18 y lo vamos a llevar hasta el verso número 21, 4 versículos. A este bloque le vamos a titular Samuel crece sirviendo al Señor. Samuel crece sirviendo al Señor, verso 18 al 21. Llevamos 2 bloques de esta segunda parte. Vamos al tercero. El tercero aparece del verso 22 al versículo 26. Son 5 versículos, 22 al 26 según de 1 Samuel 2. A este tercer bloque le vamos a titular Elí reprende a sus hijos sin éxito. Elí reprende a sus hijos sin éxito. Muy bien. Tercer bloque. Vamos al último bloque, que van a ser 4. Y este bloque aparece del verso 27 al final, 36. Son 10 versículos. Estos 10 versos del 27 al 36 los vamos a titular Profecía contra la casa de Elí. Profecía contra la casa de Elí. Muy bien, entonces, primer bloque o primera parte, mejor dicho, de 1 Samuel 2, un solo bloque, la alabanza a Dios y profecía de Ana. La segunda parte de 2 Samuel 2, el contraste entre la fidelidad de Samuel y la maldad de los hijos de Elí, hemos armado 4 bloques. El primero, los hijos de Elí y su pecado. El segundo, Samuel crece sirviendo al Señor. El tercero, Elí reprende a sus hijos sin éxito. Y el cuarto, la profecía contra la casa de Elí. La idea de hacer estas particiones en bloques es ir entendiendo el capítulo con generalidades. Aquí cerramos la segunda parte o paso de nuestro bosquejo. Nos vamos al tercero. Hermanos, en este tercer paso, sigamos en la secuencia del paso 2. Es decir, no pierda de vista que la primera parte no armamos bloques, es un solo bloque. Y en la segunda parte de este capítulo armamos 4 bloques. A cada bloque
tanto de la primera parte como de la segunda, le tenemos que justificar. Tenemos que hacer la justificación, la conexión entre nuestros títulos con el texto bíblico. Tiene que haber una frase a lo largo de los bloques que justifique, que acredite que estamos conectados con lo que la Biblia nos dice, porque al final eso es lo que buscamos, no salirnos del texto bíblico, sino estar dentro del texto bíblico. Así que acompáñeme en este tercer paso. Se recuerda que en la primera parte de 1 Samuel 2 no armamos bloques, dejamos uno solo, que son los primeros 10 versículos. Estos 10 versículos tienen que ver con una alabanza y una profecía de Ana. Entonces tenemos que buscar dentro de esos 10 versículos alguna frase que contengan ya sea una alabanza o una profecía. Por supuesto, los 10 versículos contienen eso. Pero en este caso vamos a subrayar y vamos a dejar ahí referencia. Por ejemplo, el verso número 1 nos habla de una alabanza. Verso 1 dice, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Nota esas frases. Son frases de alabanza y de exaltación al Señor. Entonces vemos que hay una alabanza. Claro, siguiente verso hay más alabanza en los 10 versos. Ahora encontremos la profecía. La profecía está también en todos los versos. Bueno, en casi todos. Pero el verso 10, a criterio personal, tenemos con mayor claridad la profecía. Verso 10 dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Usted ya sabe de qué está hablando. Esta profecía conecta no solo con el rey David, por ejemplo, sino está hablando ya de Jesucristo, el ungido. Entonces, verso 10 es una parte de la profecía de todos los 10 versículos. Entonces, yo le invito a subrayar tanto el verso número 1 como el versículo número 10. Y entonces vemos que ambos nos justifica que estos 10 versículos son una alabanza y una profecía de Ana. Ahora vamos a la parte 2 de este capítulo, el contraste entre la fidelidad de Samuel y la maldad de los hijos de Elí. Se recuerda que aquí armamos 4 partes. A cada bloque le tenemos que encontrar su justificación bíblica. El primer bloque, del verso 11 al 17, los hijos de Elí y su pecado. Encontremos del 11 al 17 algo que nos conecte que los hijos de Elí pecaban. Y bueno, el verso 12 es el verso a ponerle atención. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y usted pregunta, ¿por qué pecaban los hijos de Elí si eran sacerdotes? Bueno, aquí nos aclara el verso. No conocían de Dios. Ahora, es un conocimiento en relación, no que ellos no fueran conscientes de lo que estaban haciendo. Sí lo hacían, pero ya lo hacían adrede. Hay más versículos que usted puede escoger que afirman que estos muchachos pecaban. Por ejemplo, el 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. En nuestro caso subrayamos el verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimientos de Jehová. Si solo yo me guío hasta este verso, bueno, pues así hay muchos, pero luego continúa, que ellos servían de sacerdotes. ¿Cómo usted puede explicar que un sacerdote fuera impío?
¿Cómo puede explicar cómo un sacerdote no conocía del Señor? Bueno, en este caso, por eso el título, La maldad de los hijos de Eli. Vamos al bloque 2. Samuel crece sirviendo al Señor. Aquí es un contraste. Hablamos de la maldad de unos, ahora veamos la bondad de Samuel. Verso 18 al 21 encontremos algo que nos hable de que Samuel crecía sirviendo al Señor. Y el verso 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Pero también el verso 21, parte final, y el joven Samuel crecía delante del Señor. Entonces, vemos aquí que Samuel estaba cumpliendo el propósito. Vemos también que esto era algo de Dios, pero que usó a sus padres, porque sus padres en el verso 19 versos 19 y 20 eran papás que buscaban de Dios, que subían a adorar al Señor. Entonces vemos ahí cómo nuestro bloque coincide con el texto bíblico. Vamos en el tercer bloque. Del verso 22 al verso número 26 debemos de buscar alguna frase, algún verso que nos hable de que Elí reprende a sus hijos sin éxito. Y el final del verso 25, las últimas dos frases dice: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Les leí el final del verso 25, subrayado. Entonces vemos que Elí trata de reprender a sus hijos, pero ya era tarde, por eso no tuvo éxito. Por último, el cuarto bloque de esta segunda parte de 1 Samuel 2 le titulamos Profecía contra la casa de Elí. ¿Dónde podemos encontrar del verso 27 al final algo que nos conecte con ese título? Pues el verso 34 creo que es el verso apropiado. Dice: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Aquí prácticamente es el cierre de la profecía. Ya le había profetizado por cuanto no habían respetado las ofrendas, no habían honrado a Dios, sino habían honrado a ellos mismos. Dios estaba juzgando a su familia. Pero en este verso 34 les dice que la señal de que esta profecía se iba a cumplir, que los dos muchachos iban a morir. Muy bien. Se da cuenta, hermano, que todo lo que trabajamos tiene un respaldo bíblico. Eso significa que el análisis, la observación se hizo correctamente, y por eso ya prácticamente tenemos un bosquejo armado. Nos falta un paso, vamos a este. Último paso que damos para nuestro bosquejo. Este paso se trata de sacar una conclusión, una enseñanza. ¿Qué me deja saber que el capítulo 2 de 1 Samuel nos presenta una alabanza y una profecía de Ana, nos presenta un contraste de un joven llamado Samuel, que es fiel a Dios, y dos muchachos malos, hijos del sacerdote? ¿Qué me enseña todo esto? Medítelo. ¿Hay algo que a usted le haya llamado la atención, que Dios le haya hablado, le haya edificado, confrontado? Apúntele una frase muy pequeña. Le doy 1 minuto y yo regreso.
El rollo del libro. ¿Listos para comentar la conclusión? Antes de hacerle mención de la conclusión nuestra, déjeme animarle a que si usted quiere compartir su conclusión con nosotros, envíale a nuestro WhatsApp y de retorno voy a estarle enviando el bosquejo que trabajamos para que lo tenga ahí y usted los pueda coleccionar. Vamos con nuestra conclusión. Nuestra conclusión es: Dios es justo y no permite que la injusticia dure para siempre. La injusticia. ¿Cuál era la injusticia en Ana? La injusticia en Ana era que no podía tener hijos y que había una mujer que la molestaba, la amargaba. Dios es justo y Dios le dio a Samuel. Y la alabanza de Ana es precisamente porque ella se gozaba por esa obra justa. Pero la justicia de Dios también se manifiesta en una familia donde habían dos jóvenes malvados que extorsionaban a los israelitas con sus ofrendas. Y Dios trató con ellos. Dios es justo y no permite que la injusticia dure para siempre. Con esto cerramos nuestro bosquejo y vamos a la parte final. Diferencia número 3 entre leer y estudiar la Biblia. Cuando lee, su enfoque es superficial, ya que no necesariamente implica una comprensión profunda o un análisis detallado. Pero el enfoque de estudiar la Biblia es más profundo y requiere concentración, análisis crítico y en ocasiones repetición para retener la información. El rollo del libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El rollo del libro. Antes del cierre, queremos decirle: hermanos amados, gracias por habernos acompañado. La invitación es para que no se pierda el próximo episodio donde estaremos estudiando el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Nos esperan 21 versículos. Le animo a que se una con nosotros para el siguiente episodio y juntos estudiemos y crezcamos en la palabra del Señor. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 74 57 y para el extranjero más 502 4235 74 57. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.